Hablemos de mercado con Juan Cruz Campero, Manuel Caballero y Gonzalo Cavalieri. Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Mercado. Como siempre me acompañan mis colegas de todas las semanas. ¿Cómo te va, Manu? ¿Cómo andás, Juan? Bueno, yo estaba un poco ausente estas 2 semanas, pero bueno, acá estamos y bueno, tenemos a Gonzalo ahí cubriendo desde los Estados Unidos. ¿Ah? De la zona del mundial, todo. Está trabajando, ¿no? Vamos a aclarar. Está bien. Bueno, esta semana tenemos como temas, tuvimos datos nuevos de inflación, de actividad. Después el gobierno estuvo hablando sobre algunas iniciativas como este programa financiero que cubre los pagos de deuda 2026-2027. Lo vamos a desglosar y charlar más en profundidad. Después también está otro proyecto sobre una especie de shutdown que quiere promover el gobierno. Así es. Ahí lo vamos a ver también, explicar de qué se trata. Tuvimos licitación en pesos, en dólares, y bueno, y después algunos datitos de IPOs y cositas que se vienen. Pero bueno, vamos arrancando si quieren por los datos más recientes, Gon, que aunque estés allá, estás al tanto. Hice la tarea, me gustaría tener la inflación de acá, pero hice la tarea de Argentina. Tenemos lo que fue el dato de inflación minorita, o llamada inflación comúnmente de lo que fue junio, que fue 1,9%. Es el registro más bajo, creo que de los últimos 9 o 10 meses. Es importante porque sigue la tendencia, con una variación interanual del 33,5%, y acumulamos hasta ahora el 16,8%. Como siempre, me gusta aclarar las categorías que componen tanto para arriba o como las que tiran para abajo. Tuvimos la categoría que más subió fue recreación y cultura. Tiene que ver un poco con el mes en que la medimos. Empiezan a cerrarse todos los que son los planes para las vacaciones de invierno, y tuvimos un contraste para abajo en alimentos y bebidas y prendas de vestir. Alimentos y bebidas fue del 1,3, prendas de vestir un 0,4 y recreación y cultura 4,2. Entonces, eso siempre es importante decirlo para tener en cuenta qué hace que el número de inflación sea eso. El resto, más tirando hacia el medio. Sí, también siempre por ahí está el comentario de no, pero tal cosa subió mucho. Bueno, siempre hablamos lo mismo, son promedios, ¿no? Hay categorías por ahí que... Y hay por qué también. Tenemos recreación y cultura para arriba por un tema de vacaciones. Claro, prenda de vestir y calzado para abajo, y bueno, está el impacto de este proyecto de importaciones un poco más libres y eso, así que tiene que ver con eso. Y también tenemos, me parece importante porque es más actual, lo que fue las proyecciones del REM para la inflación, del relevamiento de expectativas del mercado hecho por el BCRA, que tenemos ya expectativas para julio que se van a ubicar, que la inflación se va a ubicar en torno al 2%. Entonces, bueno, seguiremos ahí con una moderada baja para este mes que está corriendo. Cada vez es más difícil bajarla, digamos, ¿no? O sea, eso también es una realidad. Lógicamente. Sí, de hecho, proyecciones para fin de año son 1,7% por ahí, con lo cual, bueno, hay una desinflación, o el mercado espera una desinflación, pero bueno, es un poco más complicado. El cero... Sí, no es lo mismo bajarla del 30 que bajarla del 2%. No nos olvidemos que este dato todavía no lo tenemos más nuevo, pero no nos olvidemos que en mayo el INDEC nos marcó una inflación mayorista del 2,5 en mayo. Entonces, eso también habla de lo que pueden ser los datos para un futuro. Y si las inflaciones mayoristas son más altas que las minoritas, bueno, vamos a esperar que en 2 o 3 meses ese impacto llegue a las góndolas, llegue al consumidor. Entonces, bueno, empezamos a ver cómo empieza a ser más duro bajarlo, pero también el tema del combustible ahí, ¿no? Que creo que es un tema que por lo menos tiene una ponderación muy alta, digamos, ¿no? Ahí en el dato de inflación. Depende, digamos, de la política de IPF, es que qué tan rápido va a seguir bajando o no. Se reactivó el conflicto en Medio Oriente, tenemos un petróleo de $80 que se queda ahí por ahora, hay incertidumbre. Bueno, va a estar
va a ser duro, pero bueno, estamos en esos datos por ahora. Bien, y por el lado de actividad tuvimos el dato del EMAE, que es este proxy que bueno, que es lo más utilizado. Básicamente es un parámetro de, primero el nivel agregado de la actividad económica, pero bueno, también es sectorial, hay subdivisiones que nos permiten ir traqueando. Por ejemplo, ahora te cedo la palabra, Gon, para que nos cuentes más, pero por ejemplo la construcción, que siempre viene, que se traquea mucho porque genera mucho empleo y siempre hay preocupaciones porque es de los que vienen un poco más rezagados, sobre todo cuando se lo compara con los sectores exportadores como minería, agro, energía, que es lo que siempre hablamos como de los top que mejor andan. Bueno, la construcción se expandió un 6% mensual, 4% interanual, o sea, vinieron buenos datos por ese lado. Por supuesto que esto se tiene que mantener en el tiempo, pero bueno, es una buena por ese lado. No sé, Gon, ¿qué más tenés para contarnos en ese sentido? Todos los datos, Juan, te traje todos los datos. Lo que fue el EMAE, tuvimos una variación interanual de 1,6% positivo, pero el problema es que hay una variación mensual de el 1,5% negativo respecto a marzo. Estamos hablando de abril, lógicamente marzo es un mes de actividad, digamos, inicio de clase, inicio de todos los periodos que tienen que ver con eso. Bueno, tuvimos una disminución con respecto a marzo en abril, pero interanualmente venimos creciendo al igual que pasó con marzo. Eso está bueno. Obviamente se ha ido con la misma tendencia de estas dos velocidades, donde algunos sectores, como el que es agro y minería, crecen, y otros sectores todavía les cuesta, que encima son más por ahí consumidores de mano de obra, como puede ser industria, como puede ser comercio. Pero lo que vos decías que es importante, Juan, tengo el dato, por supuesto, de la construcción, el 6,6% en mayo con respecto a abril. Estos índices van un poquito más, como que nosotros comprenden, digamos, una industria que está hecho por cámaras industriales que están muy cerca, bueno, van más rápido. Tenemos en la construcción de mayo, que es 6,6% respecto al anterior, y tengo el ICI manufacturero, que más o menos representa a la industria, y tuvimos una fuerte caída interanual del 5,7% respecto al mayo anterior. Pero bueno, si vemos la desestacionalizada, tuvimos un rebote con respecto a abril de un 0,40%. Bien, hay que ver si sigue esa recuperación, digamos, ¿no? Sí, son la industria, la construcción y el comercio, creo que son lo que si nos preocupan los salarios, los puestos, por todos los puestos de empleo, son los que más rápido por ahí los generan. Entonces son los más importantes fuera de ver la actividad económica en general, porque estamos en un enfoque de gobierno donde hay que separar el crecimiento económico es importante, pero también es sectores para generar empleo. Sí, sobre todo, bueno, va a ser muy importante para el gobierno de cara a elecciones y demás, porque al final es donde más impacta es en el bolsillo de la gente, digamos. En ese sentido tenemos un gráfico, si podés ponerlo, Rafa, porfa, para mostrarles. Lo sacamos de Twitter, lo publica Juan Manuel Telechea, no sé si hay bien la fuente porque no está puesto ahí, pero básicamente en ese gráfico lo que vemos es el empleo privado y la actividad económica, ¿no? La línea celeste es el nivel de empleo y la línea violeta es el EMAE que comentamos, que es nuestro indicador de actividad económica, y lo que vemos es que en los últimos meses la actividad se recupera, que es lo que venimos comentando siempre, pero el empleo viene cayendo, el empleo privado, ¿no? Entonces nos queda abierta la pregunta, ¿no?, de qué está pasando o por qué es esta divergencia. Si la economía crece, la lógica sería que haya más empleo, ¿no? Pero bueno, en Argentina probablemente, no sé, esta es mi hipótesis, le abro un poco al debate a ver qué opinan ustedes, probablemente haya quizás una cuestión regulatoria por la cual empresarios deciden no contratar o se trata de llevarlo para el lado quizás no registrado. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que estamos, por un lado, en un crecimiento de la torta, que eso es lo que nos marca la agricultura y la minería. Es decir, de alguna manera tenemos que hacer la torta más grande. De hecho, todos creo que hemos escuchado ese estudio que había dando vuelta, donde decíamos, si llevábamos
la distribución de ingresos a uno de los países más ricos en ese sentido, que eran los Países Bajos, nosotros tendríamos ingresos de menos de $1.000 por hogar. Entonces no sirve, nosotros necesitamos agrandar la torta, y eso es lo que vemos. Ahora por ahí el debate creo que está entre cómo redistribuimos o cómo hacemos funcionar esos sectores que tienen más demanda de mano de obra, y en eso cómo hacemos para que no se choque con las expectativas o con los objetivos, más que expectativas de inflación, porque es fácil recortar estas emisiones, renovar la deuda menos y que haya más plata en la calle y que se reactive con obra pública, pero eso no sabemos cómo es ese cuento, cómo termina en inflación de 2 y 3 dígitos. Entonces, bueno, el debate para los economistas en funciones creo que es ese. Sí, al margen de eso también, nosotros, habíamos aclarado que el estimador mensual de actividad económica un poco te va marcando justamente la evolución que va teniendo, es el próximo más cercano que uno tiene al PBI, y en ese sentido también son dos variables que están, hay que decir, o sea, son muy correlacionadas, ¿no? Entonces por ahí lo que uno ve, digamos, y inclusive creo que lo hablamos, digamos, en algún capítulo anterior, o sea, puede haber algún nivel de rezago, también, ¿no?, que tiene que ver justamente con un cambio regulatorio, como decía Juan, y con apostar a nuevos sectores que hoy por hoy, digamos, todavía no tienen un marco, o donde se están desarrollando actividades donde todavía, tiene que haber una migración de personas que vayan a esas zonas, dejar a un costado el esquema, digamos, productivo e industrial del conurbano y empezar a pensar, decir, hoy el nuevo negocio es minería, el nuevo negocio es vaca muerta. Claramente cuando uno ve estos números, decir, la actividad económica, digamos, en términos, vamos a decir, de producto, está creciendo, o sea, la torta es más grande. Lo que no estaría pasando es decir, esto no me está generando mayor nivel de empleo, pero cuando uno mira la historia, esas dos variables siempre van de la manito, digamos, ¿no? Entonces, es como que uno no espera que esto, digamos, se vaya a mantener en el tiempo, sino más bien de que justamente, en algún momento tiene que empezar a converger, en la medida que entra, lo vamos a decir más brutalmente, ¿no? Pero en la medida que entra guita a la economía y que uno tiene más en la calle, ¿no? También todo se mueve un poco más. Esa es un poco la política, digamos, inclusive que si uno pensara o habla con una ideología, digamos, distinta, no mejor a la oficialista, pensaría de la misma forma, de hecho, o sea, inyectemos plata a la calle para que la economía funcione, esto es lo mismo. Sí, una torta más grande también permite justamente un mayor nivel de actividad económica, todo se mueve más. Entonces, yo creo que hay que darle un poco también de tiempo y hacer que la regulación acompañe a ese proceso, ¿no? Que se ajuste y se ayorne al nuevo esquema productivo. Bueno, eso que decís, el rezago lo vemos también en el gráfico, que la línea celeste siempre se mueve un poquito después que la violeta, ¿no? La actividad económica empieza a repuntar o a caer primero y un poquito después acompaña el nivel de empleo. En este caso, ese rezago se ve un poco más largo de lo que es lo normal, por así decir, de lo que viene siendo la serie antes. Cuando una empresa cierra, le va mal, se funde o concursa, lo último que hace el empresario generalmente es desvincular, por lo menos el PYME, es desvincular a los empleados. Siempre es lo último que trata de salvar. En general, los casos que me ha tocado ver a mí, siempre es lo último que se hace. Entonces tiene sentido. Y creo que para no irme del tema, lo que hace Manu, me parece importante traer algo que vos habías dicho, Juan, cuando contamos el dato de abril, de que habíamos tenido una suba salarial promedio del 3,7 en abril contra una inflación de ese mes del 2,8. Y vos dijiste algo importante, que es, es momento de que dejemos de hablar de inflación y empecemos a hablar de crecimiento económico, porque si empiezan los salarios a subir en términos reales, es momento de ahora sí empezar a machearlo con el crecimiento económico. Entonces, si bien los puestos de trabajo son importantes, también son los salarios reales, porque si no, para tener salarios paupérrimos no sirve. Entonces ese dato lo quiero traer de vuelta para tirárselo mano. Potente la afirmación de Juan. Sí, totalmente. Sí, con un salario de $100 probablemente tendrías pleno empleo, ¿no? Está bueno eso, mencionarlo. Claro, que en realidad creo que fue hace 2 o 3 capítulos que lo habíamos hablado, o sea, pero un poco, está pasando eso, o sea, y lo ves en los datos, o sea, es una economía que viene creciendo
O sea, la porción de datos es cada vez más grande. Bueno, después se va ayornando toda la economía acompañando ese crecimiento. O sea, a ver, si eventualmente un proyecto de Vaca Muerta o lo que sea que se llame genera tantos miles de millones de dólares, bueno, esos miles de millones de dólares después a algún lado van. Si también claramente, ¿no? Ahí hay que ser cuidadoso con lo que uno dice, pero bueno, tiene que acompañar digamos, todo el esquema normativo, digamos, local, para justamente a ver, que se adorne esto, a decir, bueno, quiero que esta plata quede acá localmente. Hoy hay mucha limitación, digamos, todavía para lo que es persona jurídica. Daría el cepo, digamos, vamos a decir. Sí, pero incluso también en términos regulatorios, por ejemplo, ya que estamos hablando de empleo, si querés contratar a una persona y la carga impositiva sigue siendo muy alta. Bueno, están hablando, ya viste, de una reforma de impuestos a las ganancias, de simplificar un poco el esquema también, incluso, o sea, que bueno, son todas cosas que van a sumar. O sea, y un poco también lo que se estaba hablando, estuve viendo así muy rápidamente, si alguno tiene algún dato más preciso, pero bueno, todavía igual no está nada formalizado, pero bueno, estaban empezando a pensar de que querían traspolar los mismos incentivos que habían dado en todo el esquema del RIGI para justamente para personas jurídicas, normales, digamos, o sea, entonces que pasara a ser una ley y justamente usar ese incentivo para que la gente diga, bueno, me lanzo, pago impuestos y está todo bien. Hoy la realidad es que tenés un gran porcentaje de la economía que está informalizado y la culpa no la tiene este gobierno, ¿no? O sea, es poco, son años, ¿no? Sí, y va a tomar mucho tiempo también recuperar la confianza de la gente, por así decir, para volver a tener en blanco, de las empresas, bueno, la facturación en blanco. Sí. Que de alguna manera tiene que generar un clima donde se incentive más a formalizarse justamente, tanto las personas humanas como las empresas. Y aprovechamos que está el doctor Caballero, sí. Creo que la clave está en la jurisprudencia, porque muchas iniciativas oficialistas, opositoras, no importa, pero pro actividad económica, pro empleo y pro eso, o sea, no las acompaña la jurisprudencia después. Entonces, una vez que se la juega el Ejecutivo, una vez que se la juega el Legislativo, no veo que se la esté jugando el Poder Judicial. Entonces siempre sacamos la reforma laboral, donde tuvo un curso normal y constitucional, y después fuimos a la justicia y no acompañó. Entonces... Sí, eso también es una realidad. Por ahí vos decís, bueno, tenés una ley o este gobierno hace una reforma de la ley laboral y después uno se encuentra con que va a juicio y dice, che, pero esta ley está escrita, está en el artículo número tanto, pero te dicen, no, que la inconstitucionalidad de esto. Bueno, uno también busca un marco que acompañe y justamente también no vamos a decir un poder judicial porque debería ser imparcial, pero bueno, justamente ahí está el desafío, ¿no? O sea, también un poco que si nos ponemos muy místicos, ¿no? Es una cuestión cultural porque termina en eso, ¿no? O sea, claramente hay un fallo es porque también hay una convicción de que... Sí, a ver, las instituciones las hacemos todos, sí, y responden un poco a la forma de ser o a la forma de pensar del país por ahí en general, digamos. En línea con eso, bueno, después vamos a comentar también un poco sobre el tema del shutdown, qué implica y también qué implica en términos de la división de poderes y demás. Hoy se puso medio política la cosa. No, sí, obviamente, que bueno, todo es política acá. Pero bueno, entre las reformas, sí, que bueno, estas por ahí son más, algunas se han hecho, pero son más necesarias, por así decir, reformas laborales, impositivas y demás. Es verdad que este gobierno viene transitando un poco en ese sentido, tratando de flexibilizar, de desregular. Pero bueno, es un trabajo por ahí arduo, sí, y bueno. Pasó con el programa de asistencia laboral, ese que era para ahora, y bueno, terminaron postergándolo para noviembre, y todavía no sabemos si eventualmente va a estar vigente. Pero bueno, también es porque son cuestiones que son complejas de cambiarlas de un día para el otro. Ahí tienen que estar un montón de entidades que están también involucradas con eso, entonces es como que hay que poner a muchos agentes, digamos, de acuerdo con... Sí, son leyes que se tienen que discutir, después, bueno, tiene todo su proceso en el Poder Legislativo también, pero bueno, en ese sentido tenemos para charlar un poco también el programa financiero que plantea el gobierno con miras a pagar la deuda en 2026, 2027, y que bueno, es otra de las propuestas y de los temas de los que se ha estado hablando, y bueno, y este tema es fundamental sobre todo para la confianza del mundo financiero, sí, digamos, porque siempre hablamos del riesgo país, de ser emergentes, bueno, un poco tiene que ver con esto, ¿no? Pues son variables, digamos, ¿no? Que están también correlacionadas, porque hoy por hoy
el gran desafío que tiene el gobierno para el año que viene, y nosotros lo venimos recalcando mucho, incluso ya también empezás, viste, a ver algo, un tipo de cambio que decís, bueno, esto está nervioso, viste, entonces después, bueno, se calmó, digamos, al arranque de esta semana, pero bueno, ya empieza a haber un clima preelectoral que entendemos de que se va a ir acentuando más llegada la fecha, y bueno, lo que está tratando de hacer el gobierno con este programa financiero es despejar estos vencimientos que hay. A ver, tenés por un lado que resolver la agenda 2026, que se entiende que eso ya estaría resuelto, los números dan, entonces no habría un gran problema ahí, y el problema sí, a lo mejor problema entre comillas, pero uno empieza a ver que si el 2027, decís, bueno, a ver, podría llegar a ser un año con grandes desafíos para el gobierno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que ya vienen trabajando, vamos a decir, ya yo diría desde el año pasado, intensamente en justamente en decir, bueno, nos adelantemos a estas variables, ya sabemos que el mercado funciona de esta forma. Y la realidad es que en ese esquema, bueno, tenés 24.900 millones de dólares que te vencen el año que viene, entonces el gobierno es como que agarró y empezó a separar un poco, a decir, bueno, qué es lo que tenemos y qué es lo que no. En eso ellos plantean que tienen 3.700 millones, digamos, de superávit, digamos, que sería propio de este año, que arrastrarían el año que viene, con lo cual ahí ya tenés una plata, después otros 4.900 millones de dólares que vendrían de la compra de divisas, 4.200 de organismos multilaterales, que sí, o sea, que sean en préstamos, ¿no? Colocaciones de deuda, digamos, en dólares, unos 5.000, y después hablan de 2.000 millones de dólares en créditos bilaterales y 1.500 en privatizaciones. Bueno, tuvieron alguna crítica del JP Morgan, donde dijeron que por ahí eran números que eran bastante optimistas, pero, a ver, en definitiva, ¿qué es lo que están tratando de mostrar? Están tratando de mostrar que si eventualmente el mercado no acompaña, decir, che, a ver, el mercado sería nuestro plan B. Nuestro plan A es autoabastecernos, pagarnos, digamos, la deuda, o sea, tenemos todo para eventualmente rolearla, ¿no? O sea, que a ver, no estaríamos cancelando nada, no es deuda del gobierno nuevo, o sea, es deuda que ya venía arrastrada, un poco la política es mejorar el perfil de vencimiento de deuda, esa es la política del gobierno, lo cual, digamos, tiene todo el sentido del planeta, porque claramente cuando uno se endeuda, toma a la tasa, digamos, de la que el mercado dice, che, yo a este tipo le creo como para prestarle el 8%, o sea, lo pensemos en el sector privado, funciona igual. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos? Bueno, recorrimos un determinado camino, 4 años claramente es muy poco, entonces hoy Caputo dice, bueno, todavía no estamos evaluando esa colocación de deuda en el mercado internacional de crédito. ¿Por qué? Porque creemos que podemos inclusive mejorar ese perfil de la deuda. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ser más creíbles todavía, incluso cuando ganemos. A ver, hablo en primera persona como si fuera el gobierno, ¿no? O sea, entonces, si eventualmente ellos no encuentran esa ventana para esa colocación de deuda internacional, que ya lo dijeron, no la vamos a forzar. En otro escenario u otro gobierno sí la forzaría, porque no tendría opción. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Dijeron, che, creemos las opciones, generemos un plan A, ¿sí? Y si después eso acompaña, ¿y por qué acompañaría? Porque justamente le da credibilidad al mercado, dicen, che, estos tipos no nos necesitan para pagar. Es que así, cuando no necesitas plata, todo el mundo está dispuesto a prestarte. ¿Te quiere prestar? Bueno. Y cuando le necesitas, obviamente, como le necesitas, nadie te presta. Cualquier empresa, digamos, que pueda escuchar o lo que sea, va a entenderlo y va a decir, es cierto. O sea, cualquier empresa que tiene liquidez, que vos ves que tiene un track record bueno, ¿sí? Te llama el banco y te dice, quiero ofrecer una línea, no sabes para qué usarla, no sabes para qué aplicarla. El gobierno está haciendo lo mismo hoy, y creo que tiene, o sea, creo que tiene toda la sensatez del mundo pensarlo de esta manera. Acá hay como dos pasos, ¿no? Primero, lo que vos te decías, Manu, de acomodar el perfil de la deuda, en cuanto es básicamente tasa, mejorar la tasa de la deuda que ya tenemos tomada y tirarla a vencimientos que les queden un poco más cómodos. Nosotros, Argentina, hoy por hoy, comparado regionalmente, no tiene una deuda con respecto a su PBI muy alta, pero sí la tiene muy comprimida, entonces ahora repertirarla y mejorar las tasas está bien. Y yo lo único que quiero salvar acá, para que nadie piense que no vamos al mercado porque no queremos, es que el mercado por ahí nos pide una prima por la deuda que tenemos tomada, por la deuda que tiene por ahí un seniority más alto. Entonces, todas estas cosas que vamos tomando con estos organismos, al mismo tiempo acepta un poquitito al mercado, de decir que ellos tienen una prioridad de cobranza ante un deudor, un acreedor normal. Entonces, es el primer paso, el segundo paso va a ser cambiarla
y no, Bueno, y no dar tanto por las dudas, digamos, o sea que está bueno lo que dice el compo, que por ahí... sí, es un buen punto. Pero para traducirlo, ¿no? Por las dudas, sería, a ver... Sí, que es sí, seniority es sí, la prioridad de cobro. Por eso digamos. es la prioridad de cobro. Lo que estamos diciendo es que si viene alguien y te quiere prestar la guita, te dice, che, maestro, vos le estás debiendo el resto, Claro. entonces yo te tengo que cobrar un poco más porque mi pago no está tan garantizado. ¿Me entendés? Claro, Vos de por repente ejemplo, usaste los departamentos para garantizarle a este tipo, si yo te tengo que prestar a vos, y bueno, unos puntitos más me tenés que dar porque si no yo no tengo incentivos, si no el otro tiene toda la prioridad de cobro. Entonces, poco Argentina está pasando eso, es como que se empieza a llenar el vaso y de repente, bueno, tiene que empezar a buscar estos organismos multilaterales, bueno, compras ellos directas, o sea, Como todo, es un trade-off, es un equilibrio en el sentido de que por un lado vos tenés que no te prestan o te prestan una tasa alta. Entonces vos para que te presten una tasa más baja, ¿qué haces? Aportás garantías. Como vos aportás garantías, le estás dando una prioridad al tipo que te está prestando por sobre el resto, porque ese tipo tiene, que en este caso son bancos internacionales, tienen garantías que te pueden ejecutar si vos no pagas. En cambio los otros no, típicamente un bonista, ¿no? Claro. Entonces, a la hora de pagar hay uno que tiene el pago, digamos, asegurado porque tiene garantías y otro que no. Y eso hace que empeore el perfil la Y probabilidad de convengamos cobro que del que no tiene garantía, ¿no? tampoco el historial de Argentina, viste, no... No, nos condena. Es complicado, ¿no? O sea, no es que son unas carmelitas descalzas, digamos. O sea, estamos hablando de gente complicado. Entonces, en ese sentido, yo por ahí digo, a ver, si uno tiene que valorar la gestión del gobierno, decir, bueno, en ese sentido se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene. Y bueno, Caputo es bastante astuto en eso, porque a ver, estamos hablando de que está la posibilidad de conseguir los 24.900 millones de dólares, que en otro contexto ni siquiera estaríamos analizando. Yo no quise decir que está mal, yo digo que son como pasos diferentes. Sí, obvio. Primero, no desvolteamos, digamos, como vamos. Después cambiamos el tipo de deuda y pasamos a ser alguien más normal. De hecho, yo creo que el FMI, en lo que fueron las elecciones de medio término, donde Estados Unidos nos asistió así tan fuertemente, creo que no estuvo muy contento, porque Estados Unidos claramente por haber sido un swap tenía una preferencia por el FMI dijo, bueno, si estabas negociando conmigo, yo te estaba salvando teóricamente, me cuenteaste justo directo a Estados Unidos, creo que no estuvo tan contento y por eso nos ligamos un par de informes que nos ligamos. Entonces, tiene que ver con esto, o sea, también lo que quiero transmitir es que hay dos cosas, una cosa son los perfiles y otra cosa son las prioridades. Entonces, dejar menos prioridades en algún punto es también ser normal, al mismo tiempo que Sí. mejorar los perfiles. Y ahí te amplío una cosa que medio que pasó por alto y está muy bueno que lo menciones, por eso lo repito, que es que Argentina no tiene un problema de nivel de deuda, no es que debemos muchísima plata. Obviamente, si vos escuchás 20.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares, parece un montón, pero para un país no es tanto, sobre todo para un país que tiene el tamaño de la economía que tiene Argentina. Lo que pasa es que el problema es que te vence mucha plata en poco tiempo. Es un problema más de liquidez que de stock de deuda, con lo cual es fundamental esto, el acomodar el perfil. Vos sabés que por el monto que, ahora no recuerdo cuánto es en términos de PBI la deuda argentina, pero creo que era menos del 60%. Sí. Es decir, el problema es si vos tenés que pagar todo ahora. Si vos podés acomodar esos vencimientos de una forma razonable, es algo totalmente pagable y no hay ningún problema. Ahora, el problema es si no logras hacer eso, porque tenés que poner una cantidad de dólares que no tenés. Básicamente sería como que, no sé, una persona por ahí deba 3, 4 millones de pesos de la tarjeta. Puede ser mucha plata para algunos, puede ser poca para otros. El punto es que no es algo imposible pagar. El problema es si lo tenés que pagar mañana. Y si vas a seguir tomando deuda de forma indiscriminada, Claro, ¿no? Son bueno, dos cosas. O sea, ahora, si vos podés acomodar esa deuda Sí. en 24, 48 cuotas, está claro, bien. y no tomas deuda nueva, estaríamos en el mejor de los países. el mejor de los escenarios. Seríamos Suiza. Bueno, en ese sentido igual hay algo bueno de este programa que lo que plantean, obviamente el superávit fiscal no está en discusión nunca, siempre es pilar fundamental, pero está bueno, por ahí la estrategia va apuntada un poco a renovar capital y pagar intereses, usar el superávit fiscal para pagar los intereses de la deuda y el capital ir renovándolo a través de todas estas herramientas que vos decías, Manu, es un poco el eje, el objetivo final de esto. Después hay que ver, bueno, de cómo se termina ejecutando finalmente. Y como dato por ahí alentador, las reservas netas están en máximos de este gobierno. Pasaron los 10.000 millones de dólares, las reservas netas del Banco Central, lo cual, bueno,
está bueno porque se sigue fortaleciendo, estamos hablando de reservas netas positivas, no es poco, todo a raíz de la compra de dólares en el MULC, ¿no? Bueno, el otro día la compra esa que hicieron, intraday, 527 millones fueron, ¿no? Una compra en un día de 500. Porque fue un récord, ¿no? Del gobierno o hubo alguna más. Creo que hubo un día que fue casi 1000. Pero bueno, justo era un periodo donde veníamos con compras muy chicas, de 25, 70, 40 millones de dólares por día, y ahora metimos un día de más 500. No creo que no se sabe bien todavía qué es, cuál fue la operación concreto. Probablemente eso es lo que sería, en su momento le llamaban un bloque, probablemente sea una sola entidad que está vendiendo ese bloque enorme y para que no te rompa el mercado por el volumen, lo compra directamente el Banco Central. No estaba muy claro, ¿viste? Por lo menos estuvimos buscando el dato y no estaba muy claro. Empezaron a hablar de alguna colocación de alguna... Probablemente tenga que alguna colocación de deuda grande de alguna empresa monstruosa. Sí, eso es lo más probable, o por ahí quizás un exportador liquidó fuerte algo muy grande, alguna cosa así, me imagino, pero o un par. Pero bueno. Pero en esencia lo más probable es que haya sido una colocación de deuda, alguna cosa así. Básicamente porque cuando vos tomas deuda, cuando las empresas toman deudas en dólares, están obligadas a después liquidar esos dólares en el mercado único libre de cambio. Para usar los pesos. Claro. Y vos como empresa necesitas, para pagar sueldos, para hacer la inversión que quieras hacer, para lo que sea, necesitas pesos. Entonces, aunque tomes la deuda en dólares, en algún momento la tenés que convertir a pesos. Y ahí es cuando se activa este mecanismo. Digamos. Menos el GON que está en Estados Unidos. Él necesita... él tiene el cash flow en dólares. Sí. Él está pensando en dólares en este momento. Espero que esté hedgeado. Nosotros nomás estamos pensando en pesos. No, miren, carísimo. Chicos. Bueno, después esta semana también te ofrezco, Gon, por si querés invertir en el país. Tuvimos licitaciones de deuda, se volvió a activar las licitaciones locales en dólares. Manu hace un rato hablaba de licitaciones en mercado internacional, esto sería mercado local. Típicamente, para hacer la distinción rápida, es la diferencia entre un bono AL y uno GD, básicamente. Los AL, los AO son emitidos en ley local en Argentina y los GD son emitidos en New York. Hablábamos de emisiones internacionales, nos referimos a esas, pero ahora, bueno, ya en los últimos meses habíamos tenido emisiones de AO27, AO28, que son bonos ley local. Bueno, ahora sale el AO29 que vence en 2029 y que paga intereses mensualmente. Básicamente el gobierno, activa una de estas alternativas de financiamiento, que sería este bono, que el máximo va a ser 2.000 millones de dólares y ya se colocaron 500 más otro tanto que se va a colocar hoy. Hay mucha demanda, de hecho se recibió una oferta por más de 1.000 millones, es decir, salió bastante bien, la TIR del 8,29%. Pero lo importante acá es que sobre todo ofrece una alternativa para reinvertir los cupones que se pagaron hace poquito de Bonares y que es a 2029. Entonces contribuye a esto que decíamos de, estira los vencimientos, reacomoda. 2029, si bien no es demasiado largo, pero hay un mercado que te está comprando, inclusive sabiendo que hay elecciones al medio, que ese no es un dato menor. Tal cual. Eso explica un poco la tasa más alta, de más del 8% también. Sí, pero lo importante es que haya demanda. Pero es una tasa que dentro del esquema actual tiene sentido. Claramente tiene una prima, como decís vos, hay un poquito ahí que está, vamos a decir, sobrecargada la tasa. O sea, entendiendo que la tasa se calcula como la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo país local. Pero de todas maneras, a ver, que haya un mercado comprándote eso, dices, no está todo tan mal. O sea, o por lo menos, o está la posibilidad de que el gobierno renueve, digamos, el año que viene, o eventualmente, que entre algún gobierno que tenga el criterio de decir, paguemos y la plata está. O sea, salvo que, vaya. Sí, hay que ver cómo se van acomodando en los próximos años, pero sí, es un plan bien hecho debería permitir que otro gobierno continúe más o menos por el mismo camino y que 2028, 2029 no tengas problemas de pago de deuda. Después, hay un tema de dos cosas. Primero, de voluntad, obviamente política, de ese eventual nuevo gobierno, y después una cuestión de que el mercado acompañe, ¿no? Que el mercado te crea que vas a seguir por el mismo camino. Eso con respecto a la tasa, pero también es importante recordar que ya lo habíamos hablado hace un tiempo y sobre todo el Manu había hecho hincapié en que es una manera de dolarizarse también, ¿no? Porque sabemos que si hay un cepo, las empresas siguen un cepo, entonces también es otro instrumento con más duración para dolarizarse. Entonces, el que confíe un poco, necesita dolarizarse y ve una tasa atractiva como esta, sí. Ganar en todos los sentidos. Y estás en dólares, te ganas, vamos a decir, un 8,5,
anual, y si entiendes que el gobierno lo va a pagar, entonces digamos el riesgo está. Pero bueno, a ver, también ahí hay que hacer una distinción, ¿no? Justamente, a ver, en lo que son dentro de este esquema, ¿no?, de vencimiento. Tenés el AO 27, el AO 28, el AO 29, son 3 títulos, a ver, con la misma estructura, nada más que cada uno con un vencimiento distinto. El AO 27, digamos, lo que es mercado secundario, te está rindiendo alrededor de un 4%, y tiene que ver con eso, con que si vence el año que viene, la persona que compra ese título dice, che, no veo tanto riesgo de que no nos paguen, porque va a estar Milei. Entonces, bueno, lo compro, listo. Sí, lo más loco es que la gente, literalmente, al menos las consultas y clientes con los que hablamos, siempre usan esa expresión de va a estar Milei. Va a estar Milei. Cierta garantía. Entonces, pero la realidad es que no es solamente Milei, hay números que son este programa que vos comentabas, claro, antes, que lo respaldan, digamos. Es claro, verdad que por ahí la mayoría de la gente, sí, por supuesto, no entra en el detalle de estas cuentas como nosotros, porque bueno, es nuestro trabajo, pero bueno, la mirada por ahí más superficial es está Milei. ¿Qué hay detrás de Milei? Bueno, todo este plan económico, claro, ¿no? Sí, sí, obviamente que hay trabajo, porque por más que esté Milei, si no tiene la guita, tampoco te puede pagar, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y después tenés de repente el AO 28, que es el mismo bono que te vence un año después. Entonces, pero ¿cuánto rinde? Cuando vos vas a dar la tasa anual de rendimiento, y creo que estaba en el orden del 7% esta semana. Sí, entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la diferencia? O sea, este me rinde un 4 anual y el otro me rinde un 7. Y bueno, porque ya el que viene y lo compra dice, tener la elección al medio, ¿viste? No sabemos quién va a estar, no sé si me lo van a pagar. O sí, en realidad cuando uno hace el número, dice, sí, a ver, salvo que venga, no sé, pero debieran pagarlo, porque la plata está, digamos, o por lo menos se viene trabajando para que esté, hay un programa, entonces, bueno, ahí tiene un atractivo, tiene un plus, se paga un poquito por arriba en el mercado justamente por esto, pero que haya habido una colocación al 2029, una tasa del 8,5, está la verdad que, o sea, yo creo que un gran logro del gobierno, o sea, por más de que parezca algo, viste, que pasa un poco desapercibido, pero creo que tiene mucho valor, digamos, ¿no? Bien, no sé cómo venimos de tiempo, por ahí si quieren pimponemos rápidamente un poquito los últimos 2 temas que nos quedan, que tiene que ver con el shutdown y las IPOs. Les comento y lo debatimos rápido. A mí particularmente me jodían, pero a mí me gusta mucho esta idea del shutdown. Básicamente es un mecanismo que el gobierno está barajando, que trataría de contener el gasto público. Básicamente es copiar o tratar de crear la versión argentina de algo que se hace en Estados Unidos, que básicamente es que el Congreso tiene que aprobar un presupuesto. Ese presupuesto se va gastando. Si el gobierno gasta más de lo que el presupuesto dice, automáticamente la canilla se cierra, digamos, no se puede gastar más, se empiezan a cerrar y a apagar funciones, digamos, a cerrar ciertas oficinas y dependencias del gobierno, nada fundamental, obviamente seguridad, salud sigue funcionando, pero por ahí típicamente los organismos que hacen los datos, tipo lo que sería medio aquel INDEC, por ejemplo, todo lo que no afecte de forma directa a la vida de las personas se empieza a cerrar hasta que haya un nuevo presupuesto destinado a eso, ¿no? Y este presupuesto lo tiene que asignar el Congreso. Acá en Argentina el problema que tenemos es que cuando el Congreso no aprueba un presupuesto, se sigue con el del año anterior y el Poder Ejecutivo tiene muchos decretos y herramientas para ir sorteando esa dificultad que representa no tener una ley de presupuesto. En Estados Unidos lo que pasa es que si no tenés ley de presupuesto no podés gastar. Y se cierra lo que haya que cerrar y el Congreso se tiene que sentar y debatir en qué gastar y cómo financiar ese gasto, ¿no? Hay que ver, por supuesto, cómo se diagrama, pero me parece interesante. Me parece que este esquema, sumado a la idea que tiene el gobierno de superávit fiscal, porque en Estados Unidos no hay un superávit fiscal muy sostenido, que digamos, entonces me parece que esto, combinado con las ideas de superávit fiscal, puede llevar a un orden de una, pero ni hablar de una potencia mundial, porque ya hemos visto hay potencias mundiales que no tienen esto, pero sí un país ordenado, previsible y con un potencial de desarrollo tremendo, porque el hecho de no tener déficit y encima tener este orden, este equilibrio legislativo, me parece genial, una democracia plena, con lógica económica financiera
Sí, eso sanea mucho, creo que construye una mejor democracia, por así decir, porque ya el gasto no depende solamente del Poder Ejecutivo, depende del Legislativo también. Un poco hace una mejor división de poderes, por así decir. Y más en un país como Argentina, donde se hace, no solamente al margen de lo que puede hacer corrupción y demás, se hace también muchas veces un mal uso de los fondos públicos. Entonces, que haya más de una persona que decide sobre eso, me parece, o más de una persona, más de un poder, me parece que es justamente la magia de esto, que independientemente de quién gobierne hay que debatir en qué se gasta y después hay que respetarlo, porque en la que te pasaste el gasto no hay plata. Capaz del Estado básicamente, de hecho en Estados Unidos hubo un lío bárbaro cuando pasó, todos los trabajadores estatales, todas las instituciones que dependen de los fondos públicos no funcionan con un mínimo y nada más. Entonces se arma una presión tal de que los legisladores tienen que ponerse de acuerdo, trabajar y responder. Sí, dos cosas. Primero, es una idea que no hay algo formal, obviamente. Y segundo, porque yo ya la estoy viendo, si se da que se presenta un proyecto, estoy seguro que más de uno va a decir, van a cerrar los hospitales. La gente se va a estar muriendo y la realidad es que en Estados Unidos por lo menos no funciona así. Hay prioridades. Y se cierra lo que afecte en lo menor posible a la vida de la gente. Digamos. Lo que no sea esencial, digamos. Claro, lo que no es esencial, exactamente. La policía sigue funcionando, por ejemplo. Claro. Está bien que, bueno, en Estados Unidos buena parte tiene que ver con los estados. Cada estado tiene su fuerza de seguridad. Pero bueno, todo lo que sea fuerza de seguridad, fuerzas armadas sigue funcionando. La salud también sigue funcionando. Por supuesto hay que ver cómo se diagrama acá, pero hay un antecedente donde se implementa y no es una cosa extrema, digamos. Sí, son desafíos grandes, digamos, ¿no? En términos, por ahí, porque bueno, necesita una ley, ¿no? Eso. Pero bueno, ojalá que... Y siempre en el Congreso el tema de gasto público es un tema súper sensible. Sí, es de las cosas más sensibles que hay, digamos, ese impuesto a las ganancias. Yo creo que... ¿Cómo hemos estado hoy con el derecho, chicos? Tengo que decirlo. Hoy hemos hablado de la democracia, de la ley laboral, tremendo. Tributo el Mani por la última vez. Sí. Hemos estado fuertes. Bueno, el mercado financiero viene un poco calvo últimamente, no falta de divisiones. Así que bueno, es lo que pasó. ¿Quedó algo más? Sí, bueno, les comento rápido porque... A ver, espero que siga calmo, pero hay novedades también estrictamente financieras, como son las IPOs. Es posible que veamos empresas argentinas saliendo a cotizar a bolsa de nuevo, cosa que hace varios años que no se ve. De hecho, bueno, sí salió Cogás hace un par de años, que salió como distribuidora de gas del centro, pero bueno, no es algo para nada común y siempre cuando hablamos del mercado argentino, que está poco desarrollado y demás, bueno, estos son esos pequeños pasos que pueden construir y mejorar nuestro mercado. Concretamente, se vendrían 2 IPOs de Geneia y de YPF Luz, que saldrían a cotizar a bolsa. Geneia inició el proceso para salir a cotizar en Nueva York y eventualmente cotizaría acá, lo más probable es que como un CDR al estilo Vista. De hecho, la última empresa que lo hizo fue Vista en el 2019, con lo cual sería algo bastante interesante para nuestro mercado que una empresa se anime y eventualmente otras continúen. Geneia es una empresa energética que produce más o menos el 20% de lo que es energía eólica y lo que es energía solar en Argentina, con lo cual es un actor importante. Algunos la conocerán porque tiene ONs emitidas también, pero bueno, es una empresa que inicia ese proceso, esperemos que le vaya bien, que lo pueda hacer. Y por otro lado, YPF Luz, que es el principal generador de energía privado en Argentina, y que en este caso la cotización sería en Argentina localmente y en Estados Unidos como forma de ADR. Pero bueno, en esencia lo importante es que estas empresas están interesadas en empezar este proceso, un proceso largo, por supuesto, y administrativo. No cualquiera puede salir a cotizar a bolsa, menos en Estados Unidos, pero bueno, me parece que suma mucho a nuestro mercado, ojalá se den, que suma mucho que nuevas empresas se animen a salir a bolsa y hacia la formación del mercado, ¿no? Si no tenés alternativas para invertir, y no va a entrar capital a hacerlo, ¿no? En el Merval son poquitas empresas, pero bueno, esperemos a ver qué novedades tenemos para el futuro. Bien. Bueno, en su momento habíamos visto la IPO de SpaceX, también lo digo por las dudas. Por eso no entramos mucho en lo que es una IPO y demás. No me hagan retomar ese tema porque me pongo bélico, ¿no?
Bueno, llegó al precio bajó del precio al que salió a cotizar. Te damos la derecha en que Claro, por ahí por eso. salía cara. Yo lo dije, lo dijimos. Pero bueno, hay que ver igual cómo sigue, ¿no? Pero estamos bien. Bueno, muchachos, si les parece, creo que quedó un capítulo bastante interesante y tocamos muchas cosas. ¿Vos la semana que viene ya estás acá, Gonzalo, o te vas a quedar ahí a vivir? Sí, listo. Y te llevo toda la data fresca El tipo recién llega y ya se toma una licencia de un mes. Y pasa la que... foto con el todo, Ajá. todo presente. Está bien. La distancia tiene que ver acá cómo funciona el tema del gasto público. Sí, se como fue. motor. Claro. Te fuiste a estudiar Lo- mercado allá. Lo que no sé bien es qué tiene que ver con ir a la cancha. No sé cómo en la cancha no sé vos ves cómo- el nivel de gasto público de allá. No Pero sé bueno. cómo le ha coincidido todo ese documental que está armando allá con los lugares donde ha jugado Argentina. Pero bueno, Tiene que ver. está bien. Tiene que ver. Casualmente la locación para grabar era la misma. Sí, era la Casualidad. Bueno, chicos, creo que estamos, ¿no? Nos vemos Así la semana es. que viene, ¿ah? En otro capítulo de Hablemos de Mercado.